Jesús, después de explicar en privado a los apóstoles el significado de las parábolas, los apóstoles escuchan la explicación de Jesús y, joder, qué profundo, ¿no? ¿Y por qué a los demás no se lo cuentas? ¿Por qué nos lo explicas solo a nosotros? Que ellos seguramente no habrán entendido tampoco. Y la contestación que da Jesús podría malinterpretarse y podría entenderse como que Jesús no quiere que entiendan, ¿no? Y les dice, porque a ellos les hablo en parábolas, dice, porque vosotros entendéis los secretos del reino y ellos no, ¿no? No es que Jesús no quiera que se enteren, al contrario. Es como que Jesús sabe que son absolutamente incapaces, no pueden, nosotros posiblemente tampoco, ahora mismo, ¿no? De comprender todo lo que Dios quiere decirnos, pero no porque sea difícil de entender, no es una cuestión de dificultad intelectual, porque eso es muy fácil para la gracia de Dios iluminarnos. Es una cuestión de que no somos capaces de aceptar cosas, ¿no? No somos capaces de aceptar nuestro pecado, muchas cosas, ¿no? Y entonces el Señor no nos lo dice de golpe, no nos golpea con la verdad, que es lo que a veces nosotros hacemos, ¿no? Por orgullo con otros, ¿no? El Señor no nos golpea con la verdad y nos dice, ¡pum!, toma, la verdad, ¿no? Sino que nos habla poco a poco y por ejemplo, cuenta una parábola, ¿no?, donde uno puede entender un poco. Y con esto el Señor, ¿qué es lo que nos quiere decir? Primero, que aunque a veces entendamos algunas cosas de Dios, a veces entendamos un poco lo que Dios quiere decirme, que nos demos cuenta que Dios tiene mucho más que decirnos. O sea, nadie puede decir, mira, yo ya me he leído el Evangelio, yo ya sé lo que Dios quiere, ¿no? Sino el Señor sabe que nuestro corazón, el de todos, no el de la gente que le escuchaba, ellos eran como una gente mala, en plan de, uy, cuidado con estos, son los malos, ¿no? Sino el de todos, el Señor sabe que todos, ninguno, estamos capacitados para entender lo que Él nos quiere decir de golpe. Y Él nos habla poco a poco y nos va dando pequeñas luces, ¿no? Nos trata con cariño, con delicadeza y nos da una luz sobre una cosa, y si damos el pasito de conversión, luego sobre otra, y luego nos da un consuelito para que podamos seguir caminando, y luego nos da otra llamada a la conversión, y luego otra, y Él va poco a poco con nosotros, ¿no? Y nos va dando pequeñas luces, porque sabe que no podemos aceptarlas del todo, ¿no? San Pablo también, cuando escribe las cartas, les dice a los corintios, ¿no? Hasta ahora os he dado leche como a los niños, estoy esperando a que tengáis capacidad de masticar carne sólida, ¿no? Bueno, os he explicado algunas cositas, pues, del amor de Dios, pero todavía queda mucho, ¿no? Y qué importante es que el cristiano siempre tengamos esta actitud del discípulo que sabe que está en camino, que sabe que le queda todavía mucho por aprender del Señor, que nos queda mucho todavía para llegar a la santidad que Él nos pide, que tengamos esta actitud, pues, de sabernos pequeños y de querer dejarnos conducir por Él, y de que hay mucho más, no solo de exigencia y de dificultad de conversión, sino muchos más tesoros de su amor que Él quiere revelarnos si poco a poco vamos abriendo el corazón a su gracia, si poco a poco, con humildad, nos vamos dejando corregir por Él, llevar de la mano por Él, ¿no? Pues le pedimos a la Virgen María, que ella fue esa discípula pequeña, ¿no?, que fue ya haciendo un camino de fe, que el Señor se lo fue revelando poco a poco. El ángel Gabriel no le dijo, vas a ser la madre de la Iglesia y te vas a aparecer en Fátima en el siglo XX, ¿no?, sino que le fue llevando poco a poco, ¿no?, pues vas a ser la madre del Mesías, todavía no se imaginaba cómo, ¿no?, y le va sorprendiendo, le iba a Belén, a Egipto, de vuelta, ¿no?, discípula, la cruz, Pentecostés, ¿no?, y le va llevando hasta hacerle madre de la Iglesia, ¿no? Y María siempre tuvo esa actitud de discípula, de dejarse guiar por Dios, de humildad, de saber que no entendía casi nada, ¿no? Es una frase que se repite mucho en el Evangelio cuando se habla de María. Ellos no entendieron lo que les decía, ¿no?, por ejemplo, pues en el templo o después, ¿no? Y María tenía esta actitud de saberse pequeñita y dejarse ir conduciendo, iluminando por Dios. Pues le pedimos a la Virgen, que es nuestra Madre, que nos ayude también a nosotros a ser pequeños, a ser humildes, para dejarnos conducir por Dios hacia la plenitud del amor y de la verdad que Él quiere revelarnos.